Con la finalidad de conseguir un buen ritmo de trabajo, ahora que ya tenemos las pistas agrupadas, nos ocuparemos de crear una serie de efectos y le haremos una preconfiguración. Si bien es bastante probable que una vez más avanzados en la mezcla cambiemos aunque sea mínimamente los parámetros que preconfiguraremos, es parte de nuestra estrategia de mezclar dejar esto ya andando. Con la misma intención que significó hace algunos videos dejar las configuraciones revisadas, nombrar las pistas a nuestra forma y agrupar todo como mejor creamos, dejar los efectos listos significa que una vez que necesitemos usarlos estarán a mano y no tendremos que interrumpir el proceso creativo para crear estas pistas de efecto. Por una parte, en la mayoría de las mezclas utilizaremos efectos similares para sonidos similares. Además, importante es mencionar que un gran porcentaje de las canciones que trabajaremos usaremos casi siempre reverbs y delays. Esto no significa que no utilizaremos otros efectos o que siempre utilizaremos las mismas configuraciones. Como ya se ha mencionado, todos los casos son únicos y sí, probablemente configuraremos de distintas maneras estos efectos dependiendo de el estilo de música o lo que queramos lograr en cada caso con el efecto en sí. Esto entre otros factores. Por otra parte, también dejar claro que estos efectos que preconfiguraremos en esta etapa del trabajo los dejaremos listos para funcionar con las pistas que queramos. Estos funcionarían mediante envíos. Es un buen momento para decirles que más adelante hay un video que, además de hablar del tema de los ruteos con una mucho mayor profundidad de lo que hemos visto hasta ahora, también hablará de qué es un envío y qué es una inserción. Por ahora, quédate con que es una buena idea hacer una preconfiguración de efectos, principalmente para acelerar nuestro workflow, una vez que nos ponemos a mezclar y poder concentrar nuestras energías exclusivamente en conseguir el mejor sonido posible. Hay veces que realmente tendremos que hacer magia, y para poder hacerla de la manera más fluida posible, solucionar este tipo de cosas en este momento es una excelente idea. Entonces, metamos las manos en la masa. Para crear pistas de efecto vamos a dirigirnos al inspector. Apretaremos el clic derecho del ratón y lo posicionaremos sobre el apartado de añadir pista, y esta vez nos iremos al apartado de efectos. Al igual que en la ventanilla cuando creábamos un grupo, en esta parte podemos ver que tenemos la opción de elegir cuántos canales de efectos queremos crear. Mi forma de agregar pistas de efectos suele estar ligada a las pistas que vaya a trabajar. Reconociendo los grupos y subgrupos que hay en cada proyecto es como planteo, en esta etapa de la mezcla, qué tipos de efecto creo que ocuparé más tarde. Hay veces en las que me ha pasado que no tomé las mejores decisiones en este proceso de creación de efectos y no pasa nada. Es algo que también, en este tipo de casos, se puede arreglar más tarde. Sin embargo, cuando sí le doy al clavo, me doy cuenta de lo bueno que implica tener todos los efectos ya configurados. Entonces agregaré una pista de efectos para drums, otra para el acordeón, una para la guitarra y otra para el grupo de instrumentos. Esto en lo que respecta al grupo música total. Con respecto a las voces crearé 4 efectos, sin saber si los utilizaré realmente todos. Puede que sí, como puede que no, pero como vengo intuyendo que me servirá tenerlos como opción, prefiero hacerlos ya. Entonces cuento. Quiero 4 efectos en total para los instrumentos y 4 para las voces, y en el apartado de número de efectos a crear pongo 8. Entonces acá abajo podemos ver cómo se han creado los 8 efectos. Primero que nada los voy a colorear. Yo esto suelo colorearlos de color morado. Y ahora voy a crear cada efecto. Voy a empezar nombrándolos. A este le voy a poner, por ejemplo, FX Drums. Esto es para acordeón. Esto para guitarra. Y este para instrumentos. Entonces aquí llegamos a los efectos de las voces. Y para las voces voy a crear 2 reverbs distintos. Uno va a ser un reverb corto. Otro va a ser un reverb largo. Y voy a hacer 2 delays distintos. Un delay que va a estar a negra.
y un delay que va a estar a corcheas. Genial. Entonces voy a comenzar a configurar cuáles son los efectos, porque claro, en este momento esta es una pista vacía. Para eso voy a hacer algunas inserciones. Suelo trabajar casi todas las pistas con un efecto que es un plugin nativo de Cubase y se llama Roomworks. Existen dos versiones, una que es más extensa y una que es más pequeña. Yo utilizo la grande. Entonces este es un efecto para drums. Este efecto suelo utilizarlo para darle un poquito más de presencia, digamos, para que suene, para levantar principalmente el bombo, la caja y los toms, normalmente en una batería real. En este caso es una batería virtual, pero va a cumplir el mismo objetivo. Este suele ser un reverb bastante corto, lo pongo entre 0.90 segundos o 1 segundo. Hay veces que termino alargándolo más tarde, pero lo voy a dejar por ahora en 90 segundos. Esto va a generar una dimensión de que va a tirar el sonido hacia arriba, le va a dar más presencia aún de lo que ya tiene. Yo suelo agrandar un poquito, digamos, como el tamaño, para que sea un efecto un poquito más gordo, le dé como una característica como si estuviese grabado en un estudio grande. Y en esta como pre-ecualización que tenemos acá, bajo por completo el low y le doy un poquito de ganancia en los agudos. Pongo el mix al 100% y eso sería todo lo que configuro dentro de este plugin, porque voy a seguir configurando. Por ejemplo, abajo voy a agregarle un plugin de ecualización que suelo utilizar en casi todas las pistas del proyecto, que se llama Upqualizer. Me gustaría mencionar que entender cada parámetro de los plugins es algo que toma tiempo, y en este video no pretendo abordar extensamente el tema, pues la cuestión es comprender que dejar los efectos preconfigurados nos dará algunos beneficios que podremos disfrutar más adelante. Entonces aquí voy a hacer un par de filtros para cortar las frecuencias graves, que no las quiero descontroladas. Lo voy a dejar en torno a 500, voy a abrir un poquito el filtro que estoy utilizando. Y también le corto frecuencias agudas, lo dejo en torno a los 5000. Esto va a implicar que el reverb que estoy utilizando va a hacer efecto solamente entre estas frecuencias. Posteriormente, si es que alguna frecuencia llegase a tener problemas, o escucháramos resonancias molestas o algo, sería el momento de configurarlo cuando eso suceda. Como último, suelo añadir un compresor, que después lo utilizaría en el caso que sea necesario con el modo sidechain, lo que implica que enviaría esto hacia otra pista para que cuando en otra pista la señal supere cierta cantidad de dB, acá va a comprimir. Todo este tipo de cosas son cosas un poquito más avanzadas, pero que están relacionadas con lo que estamos viendo ahora, que es preconfigurar lo que vamos a utilizar más adelante. Este efecto yo ya lo tendría listo. Con respecto al acordeón voy a hacer algo bastante similar a lo que ya hice en la caja, así que voy a avanzar un poquito más rápido. Aceleré la velocidad de reproducción para que el video no se haga eterno. De todas formas te dejo claro que serán bastante parecidas las configuraciones de los demás efectos de instrumentos, y si bien nos ocuparemos desde ya en lo que implica generar contrastes, por ejemplo haciendo los cortes en la ecualización en distintos lugares, en esta etapa no le incluiremos detalles a los efectos. Estos detalles yo suelo trabajarlos sobre la marcha, una vez que tengo más claro cómo me sirve que el efecto suene. Lo que sí se verá en el video es la preconfiguración de los efectos de las voces. Y aquí vamos con los reverbs de las voces. También vamos a usar los mismos efectos. Un Roomworks, donde vamos a quitar todas las frecuencias bajas. Vamos a darle un poquito de brillo con frecuencias agudas, aproximadamente entre 150 y 170, puede ser un poquito menos, un poquito más. Finalmente vamos a terminar tocando este botón sí o sí más adelante. Voy a darle todo el mix, agrandarle un poquito el tamaño, y este es un reverb corto. Entonces esto nos va a ayudar, al igual que como expliqué para el bombo y para el drums,
a tirar un poquito más arriba la voz, a que suene con esa presencia de que está sonando en tu cara. Voy a quitarle un poquito de pre-delay. Y aquí tenemos. Seguimos con la ecualización. Este sí yo suelo cortarlo estrictamente en los 500, inclusive en los 600 a veces. Ahí estamos en los 591, como casi lo mismo. Y aquí suelo ser un poquito más riguroso con lo que implica la ecualización del efecto. Por esta altura más o menos, entre los 1000 y los 3000 o los 2500 suele estar como la máxima presencia de las voces. Y como esa presencia la vamos a tener desde acá, desde la pista de lead misma, no queremos que nuestro efecto se enmascare con nuestra propia voz, ¿cierto? Entonces es necesario, aquí siempre yo bajo bastante. Y para contrarrestar y darle un poquito más de brillo a la voz, o al efecto mismo, en verdad, suelo subir un poquito acá. Esto no siempre lo utilizo igual, suele ir variando bastante, dependiendo de la voz, dependiendo de qué es lo que quiero buscar con el efecto. Pero este podría decirse que es un estándar más o menos de cómo suelo utilizarlo. A veces un poquito más arriba, todo siempre depende de la canción. Y en esta pista sí suelo ocupar mucho más recurrentemente el compresor. Entonces solamente lo dejo ahí, lo voy a dejar cerrado, pero está ahí presente. Y el hecho de que esté ahí presente me va a hacer evitar que cada vez que quiero utilizar un efecto tenga que venir aquí, crear una nueva pista de efecto y darme todo el trabajo de buscar el plugin acá e ir pensando cómo quiero el efecto. Está ya todo prepensado. Inclusive yo aquí podría añadir un saturador para dejar que el efecto tenga su propio saturador y eso le va a dar un poquito más de grosor, por ejemplo. En este caso no lo voy a utilizar, pero para ejemplificar sí sirve. Entonces, este es el reverb corto y lo dejamos en 90 segundos. Voy a hacer un reverb largo. Y este reverb largo lo voy a dejar aproximadamente en unos 2 segundos. En torno a los 2 segundos, ¿cierto? Por ahí. Ya. Un poquito más de tamaño, un poquito menos de pre-delay, como siempre. Y vamos a darle agudos. Si bien después vamos a utilizar de todas maneras el ecualizador. Inclusive nosotros acá podríamos cortar las frecuencias. Acá tenemos filtros. Sin embargo, yo prefiero hacerlo acá, porque creo que me da una mayor libertad. Muchas veces la voz tú ya la trabajaste, le quitaste las frecuencias molestas, por ejemplo, resonancias, y le añades el efecto y escuchas un montón de resonancias molestas. Eso tú lo puedes arreglar fácilmente desde acá. Como ya cortaste las frecuencias molestas en la voz, puedes ahora cortarlas en este proceso. Entonces el reverb largo, por ejemplo, lo voy a dejar con un poquito más de agudos, porque recuerdo que en este de acá, en el reverb corto, yo le sumé 3 dB en 3149. Entonces yo acá voy a buscar los 3149 y voy a quitarle ganancia, porque no quiero que este efecto me choque en las frecuencias con el otro efecto que ya creé, con el de reverb corto. Entonces aquí le voy a sumar, por ejemplo, un poquito más arriba. A veces lo hago un poquito más abajo. La idea es que se escuche ese efecto, que tenga un espacio propiamente para él. Por eso, mediante una ecualización subtractiva, yo le doy ese espacio que necesita para no chocar con este otro reverb y que los dos se puedan distinguir, siendo que en verdad después los vamos a escuchar de una forma muy sutil. Los efectos principalmente se utilizan para generar una sensación de espacialidad en tu mezcla, lo que va a su vez a crear distintos planos, más que para que el efecto se escuche demasiado. Termino con el compresor. Las pistas de voces es muy probable que utilice el compresor, lo dejo ahí cerrado. Y vamos con la creación de los delays. Son 2 delays. Para esto suelo utilizar el plugin más simple que conozco, que es muy pequeño y lo trae Cubase, que se llama Mono Delay.
Entonces este es el plugin a negras. Yo le pongo aquí negras. Este se puede trabajar así. Yo personalmente lo trabajo con menos. La verdad es que este siempre lo regulo. Cuando lo utilizo lo regulo en el momento mismo. Pero siempre le quito feedback también porque no quiero tanto delay. Propiamente su ecualizador, que va a cortar casi las mismas frecuencias que cortan en todas las pistas. Sin embargo, si nosotros quisiéramos un ecualizador especial, no hay ningún problema y lo podemos crear. También hay un plugin que yo utilizo bastante, al menos lo utilizo bastante cuando hablamos de voces de acompañamiento que están solas. Por ejemplo, en este caso, sé que tengo una voz que está abajo, una voz que está arriba y una que es de prueba. Probablemente en este que es de prueba utilice uno que se llama H-Delay, porque tiene la opción, bueno, hay un plugin de Cubase que también tiene esta opción, pero a mí me gusta más este plugin. Tiene la opción de hacer un delay ping pong. Esto quiere decir que suena la voz al centro y luego suena a la derecha y a la izquierda. Lo voy a mostrar brevemente. Al mundo le falta lo que a ti te sobra. Obviamente aquí uno lo configura como uno quiere escucharlo. Muchas veces yo le doy mucha más pista seca que pista mojada. Y le puedes cambiar aquí la cifra rítmica, digamos, o el feedback. Entonces ahora ya tenemos prácticamente lista esta parte. Falta algo importante. Yo suelo hacer esto desde este otro mezclador porque tiene más opciones. Y lo importante que falta es el ruteo. Entonces todas las pistas que son de instrumentos yo las voy a rutear al grupo música total. Y todas las pistas que son de voces las voy a rutear al grupo voz total. Aquí tenemos la configuración de efectos, la preconfiguración de efectos terminada. Como último, en lo que me corresponde nombrarte con respecto a la preconfiguración, me gustaría mencionarte que existe una forma en la cual no tendrías que hacer todo este trabajo cada vez que emprendas una mezcla, ya que existen las plantillas. Si tuviera que mostrarte en este video cómo se crean, se alargaría el video más de la cuenta, por lo que opté por lo que creo mejor y te dejo abajo un link en donde puedes ver cómo crear las plantillas. Esto de las plantillas va de que creas una preconfiguración de efectos relativamente estándar, por así decirlo, para ciertos elementos. Y luego, cuando abres el Cubase para insertar un nuevo proyecto, esta plantilla ya está creada, por lo que puedes abrirla rápidamente al seleccionarla. Si tienes ganas de conocer esta técnica, solo ve al link que está bajo este video y tendrás el acceso a esa información, que te adelanto que es una maravilla y que nos ahorra mucho tiempo cada vez que comenzamos un nuevo proyecto de mezcla. Ahora llegó el momento de hablar de la edición y te recomiendo que pares el video unos segundos y vayas a tomar un vaso de agua. Como ya he comentado antes, la edición es un proceso de vital importancia para que la calidad de nuestro trabajo final sea de un alto nivel. En lo que respecta a este proceso de nuestro trabajo, nos ocuparemos de que nada que no tenga que sonar quede en las pistas. Me refiero a sonidos de clics del tempo de la música, por ejemplo, ruidos en general que queden capturados en el momento de la grabación, como suele suceder antes o después de la interpretación de los instrumentos. También es muy común en la toma de voces que suene, por ejemplo, la pista que escucha el cantante en los auriculares entre las partes que no canta. Debemos eliminar todo, sin piedad, para que en nuestra mezcla nada de esto le quite profesionalismo a lo que estamos haciendo. Como ya comenté, también es común que en el caso de los instrumentos reales sea mucho más trabajoso, específicamente en los drums. Los toms son, según mi experiencia, uno de los elementos más difíciles de editar, pues por el procesamiento que le haremos más adelante al sonido no queremos que suenen aquellas pistas en las partes que no suena precisamente un tom, por lo que debemos cortarlas de una forma medianamente extrema. En el caso de la canción de Rastados puedes practicar.
Como en la mayoría, si no la totalidad de los asuntos que hemos visto hasta ahora, mientras más practiques y apliques en casos reales lo que voy mostrando, menos tiempo te costará hacerlo cuando te enfrentes a una mezcla propia. Además, cada vez te resultará de una mejor forma. Para mostrarles la edición iré directamente a la pista de voces, que es donde más suele ser vital esta tarea, pues es muy común que se escuchen labios, roces de ropa y el sonido de los auriculares que ya nombré. Por fines prácticos relacionados con la longitud del video, solo les mostraré cómo edito la voz principal. Una vez que veas cómo lo hago, creo que deberías estar listo para posteriormente hacer el mismo proceso en todas las pistas que creas necesario. Bueno, entonces como comenté, voy a venir a la pista de voces, voy a agrandarla bastante. Es importante que podamos ver tanto como escuchar bien los detalles de todo esto. Con esta opción que tengo acá arriba, voy a agrandar la onda. Esto no significa que está subiendo el volumen, solamente se está agrandando la onda. Entonces vamos a ir directamente a eliminar todos los ruidos que tenga esta grabación. Principalmente en estas partes antes de que empiece a cantar, en las partes que estén entre medio de las voces, es donde más vamos a escuchar ruidos que no tienen que estar. Muchas veces esto no viene preeditado, como es este caso, y se escucha la toma desde el principio. De todas formas va a ser el mismo el trabajo que vamos a hacer. Aquí se nota que esto ya está un poco editado. Entonces vamos a empezar a escuchar. Y bueno, antes de escuchar hay una indicación. Para poder sacar las tijeras tenemos dos opciones. Una es con el clic derecho del mouse apretado. Se nos despliega esta lista de opciones. Nos vamos a las tijeras. Con estas podemos cortar. Yo suelo utilizar esta otra forma, en donde sigo viendo el mouse de la misma forma y cuando quiero usar la tijera aprieto el botón Alt y se convierte en tijera. Entonces voy a ir cortando. Vamos a poner la pista de lead en solo. La rueda de la vida van. Bueno, eso que suena como muy poco, muy nada, lo vamos a cortar porque no nos sirve. Posteriormente, cuando utilizaremos los compresores, lo que va a suceder principalmente es que el compresor va a agarrar estos picos y los va a tirar para abajo, lo que va a hacer que todo esto que está más despacio se escuche más fuerte. Por lo tanto, necesitamos eliminar todo esto que no es necesario para nuestro trabajo. La rueda de... Aquí corto y vamos para adelante. La rueda de la vida avanza sin parar. El tiempo... En el caso de las respiraciones, estas respiraciones las vamos a dejar recortadas, pero van a quedar acá, porque lo mismo que te explicaba de la compresión, una vez comprimido esto, estas respiraciones que aquí se escuchan despacio van a subir de volumen. Probablemente las respiraciones sí las vamos a dejar, pero vamos a bajarle el volumen desde esta opción, y eso lo hacemos respiración a respiración. Por lo tanto, ahora las dejamos tal y como están, pero sí las dejamos recortadas para posteriormente ocuparnos de eso. Va la tierra que... Por ejemplo, entonces esta respiración la corto aquí antes de que comience y aquí podemos escuchar cómo se escuchan sus labios. Muy poco, pero se escuchan. Entonces aquí ya tengo los primeros recortes hechos. Voy a seleccionar las pistas y las voy a eliminar. Yo lo hago con el botón suprimir. Y otro punto importante aquí es que en todas las entradas vamos a hacer un fade in con esta opción de acá arriba. Entonces hacemos el fade in y así nos aseguramos de que no haya un clic. Muchas veces cuando recortamos y no hacemos este fade in queda sonando, suena algo así como cuando comienza la pista. Entonces para eliminar ese, nosotros hacemos el fade in y posteriormente también vamos a hacer el fade out. O sea, al final de la pista recortada hacemos esto mismo. Y nos ocupamos de revisar que quedó esto sin ruido. La rueda de la vida avanza sin parar. El tiempo y su dilema, gente viene y va. Podemos escuchar que no se escucha cortada ni el principio ni el final. Y eso es importante para nuestra edición. Entonces voy a recortar esta respiración, le hago el fade in a esta pista y escuchamos. La tierra que gira y quién sabe dónde vamos a dar. Contigo yo aprendí que hay que diferenciar, que hay muchos conocidos pero muy pocos amigos. Te canto. Vamos a recortar este labio.
Y si te das cuenta, bueno, las respiraciones uno las aprende a ir reconociendo. Así que yo voy a ir cortándolas a medida que va avanzando y a medida que hayan respiraciones. Te canto para darte las gracias por tanto. Bueno, ahí claramente hay un ruido que no tiene que quedar adentro. Es como si fuese un ruido de una silla. Entonces vamos a eliminar esto. Acá. Y viene el estribillo y vamos a cortar acá el tiro. Contigo. Esta vez estaba súper bien esa respiración. Vamos a dejarla ahí, vamos a separarla como siempre. Vamos a agarrar esta pista, este extracto de la pista, y lo eliminamos. Y aquí hacemos su respectivo fade out. Y revisamos. Por tanto. Muy bien. No quedó cortada la O, se alcanza a escuchar cómo se termina y no se escucha el ruido que escuchábamos antes. Seguimos prácticamente ahora haciendo lo mismo hasta el final de la pista. Contigo, brother, todo siempre marcha bien. Yo sé que en esta tierra nadie es más guerrero y fiel. Al mundo le falta lo que a ti te sobra. Y es que eres pura luz en tanta oscuridad. No dejas de brillar ni aunque nos llueva tempestad. Por los... Como siempre es parecido. Hay sonido de labios antes de que venga la respiración. Como la respiración separada. Por los cuatro vientos te canto. Nuevamente viene el estribillo. Aquí podemos escuchar un sonido que es del computador al parecer. Claro que lo vamos a eliminar. 30. Bueno, aquí podemos ver como en esta preedición que hicieron quedó mal recortada esta respiración. Así que esa respiración la vamos a eliminar porque no nos va a servir. No nos sirve una respiración que esté cortada a la mitad. Vamos a hacer el fade out. Revisamos si está el fade in. Bien. Y continuamos acá. Para poder avanzar así de forma horizontal en el proyecto es necesario tener apretado el botón Shift. 33. Se lee al derecho y al revés. Los años caminados te han brindado sensatez y sencillez. Reflejo fiel de tu niñez. Más que palabras son acciones las que te definen, brother. Los pies siempre en la tierra, en paz y en guerra, pero siempre soñando con nuevas quimeras. Un día me dijiste que para atrás no cunde, siempre para adelante. Como elefante, paso gigante, con todo el desplante, con todo el aguante. Te canto para darte la... Te canto para darte las gracias por tanto. Entonces ahí vamos eliminando todo lo que tenemos que eliminar. Vamos recortando las respiraciones para después tener la libertad de elegir el volumen de ellas. Un fade un poquito más agresivo. Vamos hasta que recortamos. Y en el recorte hacemos el fade out necesario. Escuchamos. Te canto para darte la gracia. Te canto para darte las gracias por tanto. Aquí vamos hasta acá. ¿Qué suena? Que Una respiración cortita. Eliminamos todo esto que no necesitamos. Hacemos el fade out. En la entrada hacemos el fade in. qué bueno es estar aquí. Y como pueden ver, Que esto prácticamente se trata de ir repitiendo el mismo proceso en cada uno de los lugares que sea necesario. Es un trabajo bastante artesanal. qué bueno es
estar aquí. Y se acabó nuestro trabajo, llegamos al final de la pista. Aquí por un asunto práctico de tiempo no lo voy a hacer, pero es importante que se escuche la pista completa y que vayas revisando con un zoom grande. Para hacer el zoom grande, en el caso que tengas un mouse con rolón, como lo tengo yo, al medio, aprietas el control y se acerca o se aleja la pista. Entonces ahora sería el momento de escuchar esta pista completa con un zoom bastante amplio para poder observar y escuchar que no haya ningún ruido que no queramos que esté.